Nunca imaginé que una simple escena doméstica pudiera ser la chispa de un incendio que destruiría mi matrimonio. Bastó un cinturón atascado, una mirada fugaz y un silencio incómodo para que mi vida diera un giro oscuro e irreversible. Y todo comenzó con el hijo de mi esposo. Nunca pensé que un momento tan simple, casi ridículo, se convertiría en la grieta que partiría mi vida en dos. Estaba en la sala doblando ropa cuando escuché a Mateo llamarme desde el pasillo. Isabela, ¿me ayudas con esto? Me giré. Estaba junto a las escaleras, luchando con su cinturón. Sus pantalones caían un poco por sus caderas, y la correa de cuero estaba torcida, atrapada en la hebilla. No sé si está atascado o roto, dijo mientras caminaba hacia mí. Dejé las toallas a un lado y me acerqué. Intenté liberar la hebilla con cuidado, sin pensar en nada más que en resolver el problema. Hasta que, de repente, el cinturón cedió y los pantalones de Mateo cayeron al suelo. Todo se detuvo. Vi más de lo que debía. Bajé la mirada por reflejo, pero la aparté de inmediato, con la cara ardiendo. Él se quedó paralizado. «Lo siento», dijo mientras se subía los pantalones a toda prisa. «Tranquilo, no pasa nada», respondí, alejándome un paso. Mateo subió las escaleras corriendo, sin mirarme. Yo me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Había sido un accidente, un momento incómodo, sí, pero algo quedó flotando en el aire. Una tensión que antes no existía. Desde ese día todo cambió. Mi matrimonio con Ricardo no era un desastre, pero tampoco un hogar cálido. Nos casamos tarde, después de haber fracasado en relaciones anteriores. Él tenía 50 años, yo 44. En el papel, funcionábamos, sin peleas, sin dramas, pero también sin emoción. Ricardo era metódico, predecible. Entre sus cenas de trabajo y sus escapadas de golf, yo ocupaba el tiempo cuidando el jardín, haciendo voluntariados, manteniendo todo en orden. Nuestro vínculo se había convertido en una rutina sin sobresaltos. Y yo había aprendido a convivir con ese silencio, hasta que Mateo volvió a casa. Era el hijo de Ricardo, de su primer matrimonio. Durante los primeros años de mi relación con Ricardo, lo veía solo en vacaciones. Siempre fue correcto, pero distante. Ahora, 6 años después, apareció en la puerta con una mochila al hombro y una sonrisa tímida. Se había graduado en Bellas Artes, pero no lograba encontrar trabajo. Ricardo le ofreció quedarse un tiempo, ayudarlo hasta que encontrara su rumbo. No tuve opinión al respecto, y honestamente me venía bien un poco de compañía. La casa era demasiado grande para estar sola tanto tiempo. Al principio, Mateo era reservado. Salía poco de su cuarto, pero con los días fue apareciendo más seguido. Tenía un humor seco, casi sarcástico, pero sabía cuándo soltar una frase que rompía el silencio exacto en el que me había acostumbrado a vivir. Empezó a acompañarme mientras cocinaba. Preguntaba cosas, contaba historias de su época universitaria. Y yo, sin darme cuenta, esperaba esos momentos. Una mañana, mientras podaba los rosales, apareció con una taza de café. «Estás despierta temprano», comentó desde la puerta. «La primavera no espera a nadie», respondí. «¿Y alguien tiene que admirar tu esfuerzo?» Me reí. Era un comentario simple, pero me hizo sentir vista. No como esposa, no como ama de casa, como mujer. «No dejes que Ricardo te escuche», le dije. «Él piensa que el jardín se mantiene solo». Mateo se encogió de hombros y murmuró. «Ricardo no se da cuenta de muchas cosas». Lo dijo sin malicia, pero con precisión. Me desconcertó. No respondí. Días después lo encontré en el sofá, dibujando en un cuaderno. Me acerqué por curiosidad. «¿Puedo ver?» Dudó un momento, luego me lo entregó. Las páginas estaban llenas de retratos, paisajes, formas abstractas. No eran dibujos comunes. Eran expresivos, vivos. Tenían alma. «Son increíbles», le dije sincera. «Gracias. Solo lo hago para matar el tiempo. Deberías mostrar esto. Una galería, un director de arte. Tienes talento, Mateo». Sonrió. Esa sonrisa que aparece cuando alguien escucha, por primera vez, algo que necesitaba oír desde siempre. «Eres la primera persona que me dice eso». Me quedé en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se removía. No era deseo,
Era otra cosa. Algo más profundo. Una conexión que no buscaba, pero que empezó a instalarse entre nosotros sin permiso. Y luego vino el incidente del cinturón. Desde ese día, aunque no hablábamos de lo ocurrido, el aire entre nosotros era otro. Evitaba estar sola con él, pero la casa era pequeña para tanto silencio compartido. Nuestros encuentros casuales eran cada vez más frecuentes, y cada uno dejaba una huella más difícil de ignorar. Ricardo, como siempre, estaba ausente, en cuerpo y alma. Lo que yo no sabía era que su ausencia no sería lo peor de esta historia. Lo peor estaba aún por empezar. Después del incidente con el cinturón, intenté seguir como si nada. Me repetía que era un malentendido, una tontería. Pero cada vez que lo veía, recordaba el momento exacto en que nuestros ojos se cruzaron y cómo algo en mí se estremeció. Mateo tampoco era el mismo. Ya no era solo el hijo de Ricardo. Sus miradas duraban un poco más. Su voz bajaba el tono cuando me hablaba. Y sus pasos, cuando caminaba por la casa, parecían buscar los míos. Una noche estaba lavando los platos cuando lo escuché entrar a la cocina. Había salido de la ducha. Tenía el cabello húmedo, la piel enrojecida por el vapor. Isabela, dijo en voz baja. Me giré, sintiendo una descarga en el pecho. ¿Sí? Sobre lo del otro día, me quedé quieta. Fue incómodo, continuó. Quería disculparme. No tienes que hacerlo. Ya está olvidado. Yo no lo he olvidado, confesó casi susurrando. No supe qué decir. Podía oír mi respiración. Él me miraba, sin moverse. Mateo. Intenté detener lo que fuera que estuviera por pasar. No deberíamos hablar de esto, pero no se detuvo. No quiero que pienses que fue solo una casualidad. Significó algo para mí. Sentí que el piso se volvía inestable. Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal. «¡Ya voy!», grité, alejándome rápidamente. Ricardo había llegado, con su habitual energía contenida, con la misma rutina de siempre, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero yo sí había cambiado. Y Mateo también. A partir de esa noche, los silencios se volvieron más pesados, los encuentros más tensos. Ricardo seguía ausente, entretenido con sus amigos, sus negocios, su vida aparte. Mateo y yo, en cambio, nos encontrábamos una y otra vez en pasillos, cocinas, jardines, atrapados en una especie de espera sin nombre. Una tarde, mientras doblaba ropa, Mateo apareció en la puerta. ¿Podemos hablar? Dudé, pero asentí. Cerró la puerta tras de sí y se quedó allí, sin acercarse demasiado. Ya no sé cómo actuar cuando estás cerca, admitió. Tienes que dejar esto pasar, le dije temblando. Fue solo un momento. No significa nada. Para mí sí lo significa, replicó, dando un paso hacia mí. Y entonces supe que también significaba algo para mí. Esa noche me besó. No lo planeamos. No lo buscamos. Pero sucedió. Cuando me aparté, le dije con firmeza. Esto no puede volver a pasar. Él asintió, pero en su mirada no había ninguna intención de detenerse. Y yo tampoco estaba segura de querer hacerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y deseo. Intentábamos comportarnos con normalidad, pero todo en nuestras acciones gritaba lo contrario. Ricardo seguía en su mundo, ajeno a todo, y nosotros, atrapados en el nuestro. La segunda vez ocurrió en el jardín. Estaba cuidando las rosas cuando lo sentí detrás de mí. «Siempre estás aquí», dijo. «Es tranquilo», respondí sin mirarlo. «Creo que me estás evitando». Contuve el aliento, me giré lentamente. Y esta vez no hubo palabras, solo el beso. Esta vez lo correspondí. A partir de ahí todo se desbordó. Al principio fuimos cuidadosos. Nos encontrábamos en rincones apartados, donde el sonido de los pasos podía alertarnos. Pero pronto dejamos de preocuparnos tanto. La necesidad de estar juntos pesaba más que el miedo a ser descubiertos. Una noche, mientras Ricardo estaba fuera, Mateo y yo terminamos en la biblioteca. Fingí ordenar los libros. Él se acercó por detrás. «¿Estás temblando?» «Estoy bien», mentí. Puso sus manos en mis hombros y me giró hacia él. «No tienes que tener miedo». «No te tengo miedo», susurré. «Tengo miedo de lo que estamos haciendo». Me acarició la mejilla. «Entonces deja de pensar. Solo quédate conmigo». No respondí. No podía. Lo abracé. Y por primera vez en años,
Sentí que estaba viva. Nuestra relación, escondida y prohibida, tenía un poder embriagador. Cada encuentro era un desafío, cada palabra una chispa, y mientras más jugábamos con fuego, más difícil era alejarnos. Pero también era más difícil ocultarlo. Una tarde, estábamos sentados en el sofá cuando Ricardo llegó antes de lo esperado. Isabela, llamó desde el pasillo. Me puse de pie de un salto. Mateo se alejó a otro extremo de la sala. Aquí estoy, dije con la voz más firme que pude. Ricardo entró, miró alrededor, notó la presencia de Mateo. Sonrió, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario. No sabía que tenías compañía. Solo charlábamos, respondió Mateo con naturalidad. Ricardo asintió, pero su mirada antes de salir de la sala fue distinta, sospechosa, calculadora. Desde entonces comenzó a hacer preguntas. Parece que tú y Mateo se llevan muy bien, comentó una noche. Es un buen muchacho. Me hace compañía, respondí con una sonrisa fingida. Me alegra saberlo. Es bueno que no te sientas sola mientras yo trabajo tanto. No dijo más, pero sus palabras llevaban filo. Lo que no sabíamos es que la tormenta apenas empezaba. La tensión se volvió permanente. Vivíamos en un equilibrio frágil, fingiendo frente a Ricardo, mientras Mateo y yo navegábamos en una relación clandestina que cada vez era menos discreta. Y entonces apareció Ryan. Era el mejor amigo de Mateo desde la universidad. Un tipo extrovertido, observador, con un talento incómodo para notar lo que otros intentan ocultar. Llegó sin avisar una tarde cualquiera, y bastó media hora para que me sintiera vulnerable. Has estado mucho tiempo por aquí últimamente, le dijo a Mateo con tono casual, pero mirada fija. Solo estoy ayudando, respondió Mateo relajado. Ryan sonrió. Debe ser agradable tener compañía durante el día. Me congelé. Fingí una excusa y salí de la sala. Pero el mensaje había sido claro. Más tarde Mateo me encontró en la cocina. Ryan sabe algo. No lo sé, dije aunque mi voz tembló. No es tonto. Y Ricardo tampoco lo es. Tenía razón. Ricardo había empezado a actuar diferente. Ya no era el esposo distraído de siempre. Preguntaba más, observaba más. Se quedaba en casa en horarios inusuales, como si esperara encontrar algo. Yo vivía con el estómago en un puño. Y, para empeorar las cosas, apareció Clara, compañera de trabajo de Ricardo. Hasta entonces, sus visitas habían sido esporádicas, con excusas profesionales. Pero una tarde llegó con una botella de vino, sin avisar, con una sonrisa excesivamente amable. Pasaba cerca y pensé en dejarle esto a Ricardo. Se instaló en la cocina como si fuera su casa. Charla trivial, risas forzadas. Pero sus ojos recorrían cada rincón, cada gesto mío. Intuía algo. Y yo lo sabía. Mateo apareció minutos después. Clara lo miró como si analizara una escena. Intercambió un par de palabras con él. Y luego, con la excusa de llamar a Ricardo, salió de la casa para hablar por teléfono. A solas, Mateo y yo intercambiamos una mirada que lo decía todo. Habíamos dejado de ser cuidadosos. Y ahora había ojos en todas partes. A los días, Clara volvió. Esta vez más directa. Ricardo me pidió que le trajera unos documentos, dijo entregándome un sobre cerrado. Me imagino que pasas mucho tiempo sola. Estoy bien, respondí. Eso parece. Al menos ya no estás tan callada como antes. No lo dijo con ironía, lo dijo con malicia. Esa noche Ricardo no volvió a casa, ni al día siguiente. Cuando finalmente regresó, estaba sereno, demasiado sereno. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo necesitaba pensar. No explicó más, pero algo en su forma de mirarme me hizo sentir expuesta. Días después, mientras estaba en el jardín, Ricardo se me acercó con una calma ensayada. ¿Sabes quién vino a visitarme hoy? ¿Quién? Ryan. No supe cómo responder. Él continuó. Curioso, ¿no? Que venga alguien a quien no veo desde hace años. Justo ahora. Me quedé en silencio. Me dijo que has estado muy cerca de Mateo últimamente. ¿Y tú le crees? No lo sé, pero he estado pensando, ¿qué tan bien conocemos a las personas con las que vivimos? Su tono no era de confrontación. Era peor. Era el de alguien que ya había tomado una decisión. Esa misma noche, Mateo me pidió que habláramos. Nos encerramos en el garaje,
donde nadie pudiera oírnos. Esto está por explotar, dijo. Lo sé. Si Ricardo nos descubre, ¿y si ya lo hizo? Nos miramos sin saber qué hacer. Huir, negarlo todo, o enfrentarlo. Pero ninguna opción parecía viable. 2 días después, mientras yo volvía del supermercado, encontré a Ricardo en la entrada, con la mirada fija en la pantalla de su celular. Tenemos que hablar, dijo sin levantar la voz. Entramos a la casa en silencio. Cerró la puerta y fue directo al grano. ¿Hay algo que quieras decirme? No sé a qué te refieres. Entonces te lo diré yo. Sacó su teléfono y me mostró un video. Mateo y yo besándonos en el jardín. La toma era lejana, pero clara. ¿Desde cuándo? Preguntó. No respondí. ¿Lo trajiste aquí para eso? ¿Para jugar a ser feliz mientras yo salía a ganarme la vida? No fue así. ¿Y cómo fue entonces? Fue inesperado, confuso. No me interesa lo que sentiste. Solo quiero saber si todavía lo ves. Sí, Ricardo asintió, como quien recibe el golpe que ya esperaba. Tienes 48 horas para que él se vaya de esta casa. O lo saco yo. Subió a su cuarto sin decir más. Yo me quedé allí, sintiendo cómo la fachada se desmoronaba al fin. Esa noche, cuando se hizo el silencio, entendí que el fin ya no era una posibilidad. Era una realidad. Las 48 horas que Ricardo me dio pasaron como una sentencia. No gritó, no pidió explicaciones, solo impuso su decisión con una frialdad que no había mostrado jamás. Y esa indiferencia fue mucho más dolorosa que cualquier grito. Esa misma noche le conté a Mateo. Nos descubrió, dije sin rodeos. Y tienes que irte. Él no respondió al instante. Caminó por la cocina, procesando la noticia. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé, pero ahora mismo tienes que salir de esta casa. Mateo aceptó sin discutir. Recogió sus cosas en silencio. En ningún momento me preguntó si lo iba a seguir. Quizá ya sabía la respuesta. La realidad se había impuesto. Lo nuestro era un error sostenido por el deseo y la rutina de una mentira que ya no podía sostenerse. Cuando cerró la puerta detrás de él, la casa se sintió más vacía que nunca. Ricardo se comportó como un extraño. Desayunaba solo. Dormía en la habitación de invitados. Y cada palabra que me dirigía era cortante, medida. Ni un reproche, ni una súplica. Solo una herida silenciosa que se abría más con cada día que pasaba. Una tarde, Clara volvió a aparecer. Esta vez sin botella, sin excusas. ¿Puedo pasar? Preguntó con una seguridad que me irritó. Asentí. Entró como si fuera su casa. Ricardo me pidió que te diera esto, dijo, entregándome un sobre. Lo abrí. Dentro había una carta. Ricardo solicitaba formalmente la separación, sin rodeos, con una fecha, con detalles legales. Pensé que te gustaría enterarte por mí, antes de que lo hablara con abogados, añadió Clara, disfrutando cada palabra. ¿Qué buscas realmente? Le pregunté, harta de su tono. Solo que entiendas que perdiste. Ricardo no es perfecto, pero no merecía esto. Y tú tampoco mereces una segunda oportunidad. No le respondí. No había nada más que decir. La dejé salir sin mirarla. A la semana, el rumor ya había corrido. Ryan, Clara y algunos vecinos ya sabían, o creían saber, toda la historia. Las miradas cambiaron. Algunas con lástima, otras con juicio. El aislamiento fue progresivo. Ricardo no me defendió. Solo siguió adelante con su plan. Cada noche se encerraba a revisar papeles, documentos, presupuestos. Una mañana me pidió que firmara los documentos del acuerdo. No quiero pelear por dinero ni por la casa, me dijo. Solo quiero terminar esto. ¿Y qué hay de nosotros? Pregunté, más por inercia que por esperanza. Nosotros ya no existimos. Ese día entendí que lo había perdido todo. Un matrimonio, una estabilidad y también a Mateo. Porque en ese momento me di cuenta de que tampoco lo volvería a ver. Él había desaparecido tan rápido como llegó, y no dejó nada más que caos a su paso. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeños colapsos. No podía dormir, no comía, evitaba el jardín, evitaba cualquier rincón de la casa que me recordara lo que había pasado. Es decir, todos. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Mateo.
¿Estás bien?, decía. Pensé durante minutos antes de responder. No. Nos vimos esa misma noche, en un café fuera del barrio. Él estaba diferente, más apagado, más contenido. Lo arruiné todo, fue lo primero que dije. Yo también, respondió. ¿Pensaste en volver? Sí, pero no a la casa, a ti. Esa confesión me dolió más que cualquier rechazo, porque no era suficiente, porque ya era tarde. No puedo seguir con esto, le dije. No hay un futuro para nosotros. Mateo asintió. No discutió. No propuso nada. Solo me tomó de la mano unos segundos y luego se fue. Desde ese día no volví a saber de él. Ricardo y yo firmamos el acuerdo sin mirarnos. No hubo abogados presentes, solo un notario y 2 copias. Cuando terminé de firmar me entregó un juego de llaves. ¿Y esto? Me voy a quedar en el piso de Clara. Tú puedes quedarte en la casa, por ahora. No quiero nada de ti. Tampoco te estoy dando nada, solo evitando un escándalo mayor. Ya bastante daño hemos hecho los dos. Su frialdad era una barrera impenetrable. No buscaba castigo, solo cerrar una historia de la forma más limpia posible, aunque la herida supurara por dentro. Al día siguiente, se fue sin despedirse. Y yo, finalmente sola, entendí que había perdido el respeto de los demás, la confianza de un hombre que me quiso a su manera, y cualquier ilusión de amor con alguien más joven que confundió necesidad con afecto. La casa era mía, pero ya no era un hogar. La consecuencia más grande no fue la pérdida de Ricardo, ni el final con Mateo. Fue perderme a mí misma en medio de una búsqueda de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y ahora tenía que reconstruirme desde cero. Pasaron meses. La casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo. Esta vez era un silencio limpio, sin tensión, sin secretos. Después de que Ricardo se fue, me tomó semanas adaptar la rutina. Al principio me obligaba a levantarme, a comer, a salir al jardín. No por placer, sino para no convertirme en sombra. Lo hacía todo mecánicamente, como si estuviera castigándome por lo que había causado. Cada flor podada, cada rincón limpio, era un intento de borrar las huellas de mis errores. Pero el pasado no desaparece, solo cambia de forma. Una tarde recibí una carta certificada. Era de Ricardo. No era una amenaza ni una demanda, solo un cierre. Lo que viví contigo no fue una mentira, pero terminó en cuanto decidiste mirar a otro lado cuando más necesitábamos mirarnos nosotros. Espero que encuentres lo que buscabas, o que, al menos, sepas que era. No lloré, no me dolió. Era justo, era cierto. Después de eso tomé una decisión. Vendí la casa. No tenía sentido quedarme en un lugar lleno de fantasmas. Contacté a un agente, empaqué lo necesario, doné lo demás. Fue un proceso rápido, menos doloroso de lo que imaginaba, porque entendí que no estaba escapando de la casa. Estaba dejando atrás una versión de mí que ya no quería seguir siendo. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del centro. No necesitaba más, no quería más. Comencé a asistir a talleres, escritura, cocina, hasta yoga. No buscaba conocer gente, solo probar qué se sentía hacer cosas por el simple hecho de hacerlas. Y poco a poco, comencé a sentir algo que no había sentido en años. Paz. Una tarde, mientras salía de una clase, vi a Mateo. Estaba con una mochila al hombro y un portafolio en la mano. Me vio antes de que yo pudiera esconderme. Se acercó. Isabela. Hola. Silencio. ¿Cómo estás? Bien. Viviendo. ¿Tú? Me aceptaron en una residencia artística en Barcelona. Me voy en un mes. Eso suena como algo que necesitas. Sonrió. Pero era una sonrisa distinta. Ya no había tensión, ni deseo, ni culpa. Solo 2 personas que compartieron algo intenso y destructivo, y que ahora podían mirarse sin arder. ¿Te arrepientes?, preguntó. Lo pensé. No mentí. No me arrepiento de sentir, pero sí de actuar sin pensar. Yo igual. Nos despedimos con un apretón de manos, sin promesas, sin intenciones de repetir la historia. Esa noche abrí el cuaderno que llevaba semanas sin tocar y comencé a escribir. No una historia de amor, ni una tragedia, una reflexión sobre cómo a veces confundimos la emoción con el sentido y el deseo con el destino,
sobre cómo traicionar no siempre comienza con una mentira. A veces comienza con un silencio, con una necesidad ignorada, con una rutina tan prolongada que nos volvemos invisibles. Pero nada justifica hacer daño, ni a otros ni a uno mismo. Aprendí, tarde, que la lealtad no se mide cuando todo va bien, sino cuando se siente que falta algo, porque es ahí cuando se elige construir o destruir. Y yo destruí, no porque fuera mala, sino porque dejé de ser honesta. Primero conmigo misma, después con los demás. Hoy vivo con menos, pero también con más claridad. No busco redención, solo verdad. Y la verdad es esta. Fui infiel. Traicioné a un hombre que me abrió las puertas de su vida. Confundí la atención de un joven con amor. Permití que el deseo dictara mis decisiones. Y perdí. Pero también sobreviví. No a Ricardo, no a Mateo, a mí misma. Y esa es la parte más difícil de todas.